Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes a nuestra estimadísima Eris. En el programa de hoy seguiremos con el paganismo histórico y esta vez hablando de la antigua Mesopotamia y una de sus diosas más importantes, Inanna o Ishtar. ¿Nos vamos a Babilonia? No. No, porque vamos a tocar el periodo de Sumer y Akkad. Babilonia es después. Algún día tocaremos Babilonia. Sí, probablemente. En fin, esto, antigua Mesopotamia, con Inanna o Ishtar y su descenso al inframundo. También señalaremos la vinculación de estos viejos cultos con el neopaganismo y con alguna que otra forma de mitología posmoderna. Y además tendremos algunas lecturas, una breve reflexión y, si podemos, si da tiempo, una brevísima agenda. Así que, queridos paganos y no paganos, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, pues vamos a empezar hablando del tema de la antigua Mesopotamia, porque a todo el mundo le suena más o menos el nombre de Inanna, Ishtar, Astarte, y pocas veces se reconoce la influencia de la cultura de la antigua Mesopotamia en el resurgimiento del paganismo occidental. Voy a decir occidental entre comillas. Y otro día tendremos una gran discusión sobre dónde empieza lo oriental y dónde termina lo occidental. Sí, ¿no? Es una pequeña, brevísima reflexión así en el aire mientras... ¿Qué te hago a ti, Baelia, no? Es muy divertido porque a mí me enseñaron en una clase de historia, ¿no? Que si tú pones el mapa como nos lo han enseñado, América está en el occidente y Japón está en el extremo oriente. Pero sin embargo, en Japón el mapa, Asia está en el centro y nosotros somos occidente y el extremo oriente es América. De alguna manera lo que venimos a decir es que oriente y occidente es una convención. Sí, a veces son útiles para situarnos, sí, pero siempre hay que tener cuidado para no quedarnos atrapados en ellas. Sí. Bueno, pues a medida que mencionemos elementos de esta cultura de la antigua Mesopotamia, pues veréis algunos que os serán familiares. Posiblemente esto se deba a que a principios del siglo pasado, con los orígenes de la arqueología, el Oriente Próximo era un foco de inspiración. Incluso es posible que, por ejemplo, la idea de la suma sacerdotisa la debamos a Mesopotamia del mismo modo que le debemos la primera forma de escritura o la primera notación musical que se conserva. La figura de Inanna Ishtar se menciona con frecuencia, incluso en el paganismo más light, de alguna manera, en el que se ha popularizado más. Pero, sin embargo, la Mesopotamia antigua es una gran desconocida, hasta el punto en el que, incluso entre los paganos, encontramos defensores de las teorías ufológicas setenteras que reinterpretan el panteón mesopotámico para adaptarlo a creencias acerca del dominio extraterrestre. No, los reptilianos existen, es por ahí mentira. Va. Entonces, bueno, personalmente, cada uno puede creer en lo que le apetezca o lo que tenga más sentido para él, pero creo que antes de apropiarse de un panteón, sea cual sea, pues deberíamos al menos conocer el contexto histórico del mismo. Y bueno, pues por estos temas hacemos un programa como el de hoy. Gracias por esta aclaración, porque no, realmente pobres Anunnaki, ¿no? Lo que han sufrido y pobres la cantidad de civilizaciones que han sufrido aquí la baza del el apropiacionismo. El apropiacionismo de la gente que solo piensa en la pasta, las cosas como son. Bueno, pues vamos al lío. Egipto y Mesopotamia son las primeras civilizaciones urbanas desarrolladas, ¿vale? Esto no significa que no hubiera cultura antes, sino que el concepto de civilización pues implica un excedente de producción, estratificación social, planificación urbana y escritura, a grandes rasgos, ¿no? A partir de estos dos focos, la civilización con estos elementos va avanzando hacia el norte y hasta el este, ¿vale? Tocando Creta, luego Grecia, etcétera. Mesopotamia recibe el nombre de Mesopotamia porque es un territorio que se encuentra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. El Tigris solo se puede aprovechar en la parte media y baja para regar y el Éufrates tiene mucho calcio. Entonces hay una época en la que se inunda, pero este agua, como es muy abundante en calcio, empobrece la tierra, ¿vale? A pesar de estas dificultades, la principal actividad de la zona era la agricultura, una agricultura muy rudimentaria. Se conocían varias especies de trigo y productos hortícolas, con los que empiezan a comerciar. También había lino, aunque no era tan bueno como el egipcio, por ejemplo. En la ganadería, el buey siempre es un símbolo de prestigio, como lo será en todo el mundo antiguo. Y curiosamente se usaba para labrar, como transporte y en sacrificio. No se comía, pero se aprovechaba la piel. La ganadería habitual pues era la cabra y la oveja.
como curiosidad, el cerdo y el marisco se consideraban impuros y solo se comían en días especiales, ¿vale? Aún no había caballos ni camellos, sino una especie de mulos salvajes que se llaman, bueno, descendientes de mulos salvajes que se llaman onagros, y tenían aves como gallinas. Esto lo comento para que nos vayamos haciendo pues una idea de cómo era la vida en ese momento. Que a modo de curiosidad histórica, si no me equivoco, la gallina aquí en Occidente se tardó más en adoptar, ¿no? Exacto. Aquí no había gallinas durante mucho tiempo, aunque te las pongan aunque dibujen a los íberos con gallinas, no. No. Son pequeños detalles que me parece que no, pero están en el imaginario colectivo. Bueno, no sé si en época ibera ya había gallinas, pero no, en el Neolítico no. En el Neolítico al menos no. Bueno, pues otra característica de esta zona es que no tenían apenas materias primas, ¿vale? Entonces tenían que importar piedras, metales preciosos, maderas. Lo que se iban haciendo es que una vez han conseguido empezar a importar estas materias primas, se especializan en la artesanía y los oficios, ¿vale? Por ejemplo, tenían tornos muy avanzados para el tema de todo el trabajo con la cerámica y talleres metalúrgicos en los que hacían el bronce. ¿Vale? También se dedicaban a hacer alcoholes, perfumes, hilaban y tejían. Por ejemplo, los hombres se dedicaban al tejido. El trabajo del teñido, que es de los más penosos, se reservaba a los esclavos, ¿vale? Entonces, vemos esto. Digamos que la agricultura era un poco pobre, pero en cuanto consiguen traerse materia prima de fuera, se especializan en esto, en las artes y los oficios. Originalmente había un consejo de ancianos que regía el destino de las ciudades, pero como cada vez había más enfrentamientos entre pueblos vecinos, fue siendo más necesario un líder militar que terminara con, que asegurara épocas de paz. Esto ya lo hemos visto con otras culturas, ¿no? Este líder militar pues fue concentrando el poder e incluso adquiriendo atributos religiosos. El rey llega un momento en que tiene que controlar la religión porque es la justificación divina de la dinastía. La sociedad de estas pequeñas ciudades-estado se dividía en 3 estratos. Estaba el líder y la casta sacerdotal, la aristocracia y el pueblo, que es en los que encontramos los artesanos, la asamblea y el consejo. Y por otro lado los esclavos. Los santuarios eran relativamente grandes, una parte de ellos se dedicaba a alojamientos para los sacerdotes y otra para los trabajadores del propio santuario. También había una parte que se reservaba para... Bueno, perdonad, es que hemos tenido un pequeño problema, pero Bailey ahora sigue hablando en 3, 2, 1... Ah, vale. ¿Sí? ¿Me oye? Sí. Vale. Ya me he perdido. Sí, bueno, estamos hablando de los santuarios. Vale, sí, que había una parte que era para los trabajadores del templo y otra que se alquilaba, ¿vale? Y otra que estaba reservada a usos exclusivamente rituales. Tenía el santuario, cada uno tenía sus propias tierras. Entonces la gestión de todo esto requería un aparato burocrático y sacerdotes que supieran leer y escribir. Por otra parte, el rey tenía su palacio y la propiedad de la tierra era de tipo comunal, ¿vale? El consejo de ancianos la repartía entre las diferentes familias. En cuanto a la esclavitud, se sabe que se podían hacer esclavos a los prisioneros de guerra y a los hijos de esclavos, pero también se podía ser esclavo por deuda. Existen también los trabajadores adscritos a una tierra, que podían tener sus propios esclavos, excepto en tiempos de guerra. El esclavo podía comprar su libertad o lograrla al casarse con una persona libre. También en los testamentos se podía liberar a los esclavos. Entonces, en cuanto a datación, estamos hablando que en el 3200 antes de nuestra era se documentan las primeras tablillas con escritura pictográfica. En el 2800, las primeras murallas. Y en el 2600, todo esto antes de nuestra era, los primeros archivos, en los que ya consta el poder militar por encima del religioso, las batallas entre las ciudades-estado por el agua y por dominar al resto de las ciudades de la zona. Queridos oyentes, vosotros no me estáis viendo, pero ahora mismo estoy a 2 centímetros de la cara de Laura, pero porque hemos tenido un pequeño problema de micrófonos, que ahora... Laura, por favor, habla por aquí. Hola. No, seguimos teniendo problema, así que le paso mi micro. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Laura? ¿Sí? ¿Sí me oyes? Ahora sí. Ahora vale, sí. Bueno, está. va. Podemos Vamos allá. continuar. Vale. Datación. Eris. En el 3200 antes de nuestra era se documentan las primeras tablillas con escritura pictográfica. En el 2800 las primeras murallas y en el 2600 antes de nuestra era los primeros archivos en los que ya consta el poder militar por encima del religioso, las batallas por el agua y por dominar al resto de ciudades de la zona. En Lagash, entre el 2400 y el 2350 antes de nuestra era, se sitúa el primer contrato entre la divinidad principal del panteón sumerio y el rey Urukagina.
El pacto entre el rey y la divinidad consiste en que los hombres se comprometen a entregar los primeros frutos, tanto los frutos de la cosecha como las primeras crías nacidas, y a cambio de esta ofrenda recibirían protección y favores por parte de la divinidad. En este mismo cuerpo de leyes de Urukagina se devuelven tierras que, por un previo abuso, se habían quitado a los templos, se promulgan leyes y medidas que protegen a viudas y huérfanos y, curiosamente, también se prohíbe la poliandria. ¿Vale? La poliandria es cuando una mujer puede tomar varios maridos al mismo tiempo. Y además se prohíbe bajo pena de lapidación. Antes se daba allí. Ajá, esto da que pensar que probablemente... A ver, se ha pensado que venía de un tipo de sociedad matrilineal. Entonces, el tema de la poliandria podría ser una costumbre del pueblo previo o una costumbre antigua que se hubiera ido reduciendo cada vez más y que quedara como un reducto de una cultura anterior. ¿Qué pasa? Que para acabarla de eliminar se pone una pena tan bestia, ¿no?, de la lapidación. Pero bueno, es uno de los indicativos que nos hablan pues de un pasado más matrilineal, incluso matrifocal, ¿vale? Bueno, la escritura en estos momentos se realiza sobre tablillas de arcilla recién amasada, con un estilete. En principio esta escritura es criptográfica y luego evoluciona a cuneiforme, ¿vale? Ya serían las primeras letras. También se escribe sobre madera y en hojas de palmera. Cada persona tenía un sello que solía llevar colgado en el cuello y con el que se enterraba, ¿vale? En estos sellos pues aparecían divinidades, escenas familiares, etcétera. Y bueno, se usaban para firmar documentos, eran intransferibles, cada uno, una cosa muy individual, ¿no? En esta época, el hombre es el líder visible de la familia. El matrimonio era un contrato social, monógamo y patriarcal, y en el que pues se supone que la mujer trabaja para el marido dándole hijos. Un hombre muy rico podía tener una concubina, ¿vale? Otra curiosidad es que los hombres se ocupaban del culto a los difuntos. Con todo esto que hemos dicho, la mujer aún tenía bastante autonomía, ¿vale? En época inicial de la civilización de Mesopotamia podía tener propiedades, por ejemplo, pero pues a cambio solo ella era castigada por adulterio y si enviudaba debía pedir permiso al Consejo de Ancianos para volverse a casar. Se la podía repudiar por esterilidad y en tal caso volvía a casa de su familia. En cuanto a la educación, había dos tipos de escuelas. Estaban las escuelas elementales, donde se aprendía a escribir, a leer, a calcular. Y bueno, pues no se conocía el número cero, pero había fracciones, potencias y raíces. Sobre todo se conocía la geometría. En las escuelas superiores se aprendía todo el saber de la época y especialmente temas religiosos. ¿Vale? Entonces en una escuela superior se podía estudiar cosmogonía, astronomía, astrología, liturgia, química, etc. Estas escuelas superiores se situaban al lado del templo principal. En los palacios y templos tenían archivos y bibliotecas y la astronomía era un tema especialmente revelante. Y además luego también daba mucha importancia a las danzas y a los instrumentos musicales. El zigurat es una torre escalonada que se situaba anexa al templo y tenía un tejado plano dedicado a los estudios astronómicos y a la observación del cielo. El día tenía 12 horas dobles, no como ahora, se calculaban con relojes de sol y de agua, y el año tenía 12 meses lunares, entre 29 y 30 días. Cada 6 años añadían uno más. También tenían días fastos y nefastos, como se verá después en el calendario romano. Y bueno, el año empezaba con el equinoccio de primavera. El primer mes era llamado Nisag, que en sumerio significa retoño o primer brote. En el ámbito religioso, la relación con los dioses era muy estrecha, ¿vale? Todo se consideraba religión. Cada clan tiene una divinidad totémica protectora, normalmente un animal o medio animal, que se consideraría el fundador del clan. El panteón va evolucionando y pues va reproduciendo el esquema social. Entonces encontramos a divinidades de lugares del mundo, divinidades astrales y fuerzas de la naturaleza. En Mesopotamia la divinidad es, por lo general, antropomorfa, sexual y en una época antigua se considera incluso que los dioses viven en los templos. Entonces la relación con los dioses es ambivalente. Por un lado hay confianza y estima y por otro miedo y castigo. En un principio no hay idea de pecado, que viene de los semitas. Entonces inicialmente se considera que el sacerdote, si comete una falta involuntaria, el dios se enfada y castiga a todo el pueblo. Cada ciudad... Pobre pueblo. Bueno... Que sí. Busquen otro sacerdote. Sí. Los torpes allí no tenían futuro. Bueno, cada ciudad-estado tenía su propia cosmogonía, ¿vale? Pero todas son parecidas. Se supone que el mundo en origen era agua dulce, ¿vale? Sería Apsu, el principio masculino. Y de esta agua nacerían cielo y tierra, y de ellos el resto de los dioses.
Al mismo tiempo, Tiamat era el principio primordial femenino del agua salada, que representaría el mar y a las potencialidades del caos. Aquí se da la mano con Eris. Desde la unión de los dos principios fue engendrada una segunda pareja, Lamu y la Amo, que según la leyenda serían sacrificados para poder crear a los hombres, pero que antes crearon a la tercera pareja, Anshar y Kishar, de la que saldría el dios del cielo, An. O sea, An es el nombre sumerio y Anu el nombre acadio. Y bueno, esto lo vamos a ir diciendo porque nos pasa un poco como con la mitología griega y la mitología romana, que tienen un nombre griego y un nombre romano. Pues aquí siempre voy a intentar poner el nombre sumerio delante y el acádico detrás. ¿Vale? Bueno, pues de esta divinidad An vendría su hijo Enki, que en acádico es Ea. Los dioses se reprodujeron, así, por esta línea. Se supone que los dioses se siguieron reproduciendo hasta que malhumoraron a Apsu y a Tiamat, y estos decidieron deshacerse de los nuevos dioses. Pero Enki, o Ea, logró someter a Apsu con un conjuro, lo durmió y luego lo mató. Pues sería la misma, si ves el mismo esquema de los titanes y los dioses olímpicos, pero miles de años antes. Estamos hablando del 2000 antes de Cristo, ¿no? 2500. Vale. Bueno, pues la tríada principal de los dioses mesopotámicos es masculina y está formada por An, dios principal del cielo, Enlil, que junto a An preside la asamblea de los dioses, y Enki, dios de las aguas y la sabiduría. Curioso. Anu An significa precisamente cielo en sumerio. En un principio, antes del 2500 antes de nuestra era, era el dios principal y luego fue sustituido por Enlil, su hijo, en este papel, y posteriormente será sustituido por los distintos dioses regionales, pues Marduk, Ashur, etc. Pese a esto, siempre tuvo un papel preponderante en todos los panteones como demiurgo o dios original del universo, aunque sus características concretas nunca estuvieron muy definidas. Se les representaba mediante una estrella o más frecuentemente a partir de la época casita, mediante la corona con 7 pares de cuernos propia de los grandes dioses. Luego está Enlil. Enlil es descendiente de Anu, recibe el mismo nombre en Sumeria que en Akkad, y es el dios supremo del panteón, creador de la humanidad. Sus poderes y competencias específicos cambiaron mucho con el tiempo. Sustituyó a An como deidad suprema al ser un dios más cercano, entre comillas, para la gente. Habitualmente era el depositario de las tablillas Me, que simbolizaban el orden del universo. Posteriormente sería asimilado por el dios de Babilonia, Marduk. Por eso te decía que la época babilónica es posterior. ¿Lo ves? ¿Has dicho Babilonia? Sí, pero es posterior. Y volveré a decirlo, pero es posterior. Queridos oyentes, es que yo y Babilonia nos llevamos bien. Bueno, Ea o Enki es el dios de la sabiduría, las artes y el Abzu, región de aguas subterráneas que según los sumerios se encontraban debajo de la tierra firme y eran el origen de todas las cosas. En general también era el señor del agua y la fertilidad. Junto con Anu y Enlil formaba la tríada sumeria de los dioses principales. Tradicionalmente se consideraba protector de la humanidad y en la iconografía tradicional era representado por una figura masculina portando o vertiendo agua, con la tradicional corona de 7 pares de cuernos sobre un altar, al igual que Enlil y Anu. Otras veces se le representaba con una cabeza de cabra sobre un altar, otras con una tortuga, con una cabra pez o mediante una combinación de los símbolos anteriores. Aquí, a modo de curiosidad, quiero resaltar 2 cosas. La primera, los pobres dioses del cielo que siempre quedan destronados, ¿eh? Urano, Tyr, ¿quién más? Algo habrá. Sí, no sé qué tienen, pobrecitos, pero todos acaban sustituidos. Y lo otro, bueno... Un día hablaremos de eso. Sí, y un día, lo otro que iba a comentar, que me pareció muy interesante, es el tema de la astrología, ¿no? Y la correspondencia que me comentaste con diversas Sí, divinidades. aquí no lo hemos incluido porque sería extendernos mucho. Pero, por ejemplo, el hecho de que Ea se represente como una cabra pez, que es Capricornio. Es Capricornio, exactamente. Bueno, pues sigo. El panteón, en general, se dividía entre los Anunnaki, ya han aparecido, o dioses principales, cuya asamblea fue en principio presidida por An y luego por Enlil. Y luego estaban los Igigi, o dioses de rango inferior. En época posterior, los Anunnaki se relacionarían con el inframundo, y bueno, los Igigi serían los protagonistas de una rebelión que ya comentaré un poco más adelante, ¿vale? Bueno, cada ciudad tenía sus dioses, pero siempre había un protector principal. Desde época temprana encontramos también mitos universales. Por ejemplo, pues las versiones antiguas del conocidísimo diluvio,
Pues por ejemplo cuentan cómo la humanidad se gana la enemistad de los dioses precisamente por no querer entregar los primeros frutos y el primer ganado nacido. Enlil, que es el creador de la humanidad, se decepciona y decide deshacerse de la misma. Pero Enki, que es el protector de los hombres, avisa en sueños a Ziusudra, ¿vale? Que es el Noé de la época, por decirte. Era un rey. Sí, recibe el nombre de Ziusudra en Sumer. Y ¿en acadio es? Atrahasis. Hala, ¿Vale? Se queda a gusto con el nombre. Bueno, pues recibe el aviso para que construya un barco y se salve con su mujer y una pareja de cada animal, pues de este diluvio que envía Enlil para destruir a la humanidad. Uy, qué copiones del Antiguo Testamento. A ver. Ya está, ya lo he dicho. Sí, no. Es un poco, es unos miles de años más antiguo que el Antiguo Testamento. Por eso, unos copiones. Bueno, en la antigua Mesopotamia no se distinguía el alma del cuerpo. Para los entierros, pues ponían un ajuar con comida, bebida y objetos personales para que el difunto pudiera continuar en la otra vida. La comida y bebida, por cierto, se llevaban cada mes. Nada de poner ahí algo y olvidarse. Tenía que ir haciendo la entrega mensual. No es el que tenga hambre. La pareja protagonista del mito del diluvio recibe la inmortalidad, pero el resto de seres humanos están destinados a morir y a ir al país de las sombras, que es la tierra sin retorno. ¿El correspondiente al inframundo es? Exacto. Cuando un rey moría, sus sirvientes eran sacrificados y enterrados con él. Una pregunta. ¿En esta cultura hay algún tipo de diferencia entre los reyes? Es decir, igual que los romanos tenían los campos elíseos, ¿no? Igual que los griegos, ¿no? Cuando morían, ¿había algún tipo de destino especial para ellos? ¿O? Aquí, en principio, no. Aquí todo es rollo, ¿no? Si se van a la tierra sin retorno, pero te puedes llevar lo que te dejan en la tumba, se supone que dependiendo de tu ajuar, del rango que hayas conseguido en esta vida, te lo llevarás a la siguiente. Claro, si te llevas esclavos, como que allí será todo más fácil, las cosas como son. Como que allí tampoco se te podrán rebotar. En fin, la festividad más importante era el Año Nuevo, que siempre era el equinoccio de primavera, y se celebraba justo antes de la recolección. La festividad de Año Nuevo duraba 7 días, durante los cuales se suprimían las diferencias de clase. No sé si esto te suena de alguna fiesta romana. Sí, la Saturnalia. Exacto. Bueno, pues también, durante la festividad del Año Nuevo, en el Sigurat tenía lugar el matrimonio sagrado del rey y la suma sacerdotisa, no la reina. Sería el rey y la suma sacerdotisa. Había reina también, ¿no? Sí, claro. Se realizaba un matrimonio sagrado con el propósito de renovar la vida y traer fertilidad a la tierra. Otra ceremonia muy importante era la del primer ladrillo, ¿vale? Se hacía al renovar las murallas de la ciudad y también duraba 7 días. Y el encargado de realizarla era el rey. Se hacían penitencias y sacrificios para que saliera bien y se mezclaba agua, leche y miel con el primer ladrillo que se dejaba secar durante 24 horas. Antes, pues esa noche el rey dormía en el templo y si en la mañana siguiente al sacar el ladrillo todo estaba correcto, hacían una procesión, se colocaba el ladrillo a la vez que el rey explicaba quién era y por qué realizaba la remodelación. En las 4 esquinas del edificio se colocaban 4 genios con un clavo en la mano al terminar la ceremonia hacían una fiesta. El templo era un punto central en el que se encontraba el altar de los sacrificios. En un principio era un espacio reducido, donde todos podían entrar. Y bueno, pues allí había una imagen de la divinidad, a la que se podía adorar, digamos, directamente. Con el tiempo, el templo va creciendo hasta convertirse en todo un complejo edificio. Y la divinidad se encuentra ya encerrada en un espacio reservado a los sacerdotes y reyes, de manera que solo se muestra en algunas ocasiones durante el año. Las divinidades principales pierden de esta manera el contacto directo con el pueblo y empiezan a aparecer los intermediarios. Entonces el pueblo se agarra a divinidades más pequeñas y próximas para que intercedan en su favor. Y estas divinidades menores las podían tener en casa o de manera comunal en los barrios. Entonces, para no contarle nada al sacerdote o no depender de él, pues se rendía culto a una divinidad menor intercesora. Al principio, el poder religioso y sacerdotal era uno, y luego se van separando. El templo y el palacio son importantes focos económicos que tienen trabajadores propios y sirvientes. Los sacerdotes gozan de gran importancia, tienen conocimiento y estudian medicina. Existe una clase sacerdotal masculina y una clase sacerdotal femenina. Y esta va a ser más importante, o sea, más adelante va a ser importante. En el 2300 antes de nuestra era surge el primer imperio semítico de Mesopotamia, llamado Akkad. ¿Vale? Los semitas habían sido pastores nómadas que acudían a los valles por problemas de sequía, ¿vale? Pero lo habían hecho durante tanto tiempo que al final se quedaban allí a vivir y ya para el 2300 antes de nuestra era ya no se consideraban extranjeros.
Sargón de Ágade conquista de esta manera todo Sumer y una parte de los valles altos del río. Pero como su origen era oscuro, ya que en principio pues era un funcionario que realiza un golpe de estado, se buscó un mito para justificar esta subida al poder, ¿vale? Según este mito, Sargón sería hijo de una gran sacerdotisa, que no podían tener hijos, que lo habría puesto en un cesto y dejado ir río abajo hasta que unos pastores lo encuentran y lo crían como si fuera pues, su propio hijo. No sé si te suena la historia. Me suena un poco la historia, sí. Vale. Hola, Moisés. Y Rómulo y Remo. Y bueno, pues la cuestión es que al final llega a ser rey. En estos casos, pues tanto en el de Moisés como de Rómulo y Remo, pues la idea es que siempre hay una protección divina como explicación para esta llegada al poder. La cuestión es que Sargón, ya por conquista o bien por tratos comerciales, llega hasta el Mediterráneo, ¿vale? Consigue crear un imperio comercial que va desde el Golfo Pérsico hasta la India. Centraliza el poder en la ciudad de Ágade y convierte en vasallos a los reyes circundantes. Con todo y eso, conserva la ciudad santa de Nippur, que sería el origen o el centro de culto de Enlil, ¿no? del dios principal. Finalmente, él mismo, imitando a los egipcios, se diviniza y se pone como símbolo una tiara astada. ¿Vale? O sea, el tema de relacionar la divinidad con las astas o con los cuernos no es una cosa solo, digamos, europea, sino que allí también la encontramos, ¿vale? Allí. Bueno, pues él mismo se diviniza, pero esto dura poco en Mesopotamia. Es un poco como en Roma también, no está muy bien visto. Sargón dio importancia al acadio, la lengua semita. El sumerio deja de ser la lengua principal, aunque se conserva en rituales y escuelas. Todas las divinidades, como comentábamos, reciben un nombre sumerio y otro semita. Y se mantiene el panteón principal de An, Enlil y Enki, pero gana importancia la tríada formada por Sin o Nana, un dios lunar, Inanna o Ishtar, y Utu o Shamash, que es un dios solar y héroe que terminará siendo la divinidad principal. O sea, Ishtar es el nombre semítico. Sí. Vale. Y ahora, pues Sin, que en acadio es Nana o Nanar, es un dios de la luna tradicionalmente adorado en la antigua ciudad de Ur. También aparece bajo el nombre de Suen o Nana Suen. Usualmente se considera hijo de Enlil y se representaba mediante un creciente lunar. Uh-huh. Luego Shamash o Utu es el dios del sol. Es un dios del orden y de la ley. Y es quien entrega a Hammurabi, que es un rey, el primer código de leyes conocido de la humanidad. O sea, el código de Hammurabi existe, ¿no? Entonces, míticamente se supone que fue entregado por Shamash. Su origen varió mucho con el tiempo. Los sumerios lo consideraban hijo de Nana y hermano de Inanna, pero los acadios y los babilonios lo consideraron como hijo de Anu o de Enlil. Se le representaba con un disco solar de 8 puntas o mediante una figura masculina de la que emanaban llamas desde los hombros. Su símbolo también en época posterior fue la balanza, con la cual aparece representando en la constelación de Libra. Exactamente. Bueno, luego está Ishtar, que es la diosa del amor, el sexo, la belleza, la fertilidad y la guerra. Muy popular entre los pueblos semitas y también conocida en otros lugares como Anat, Astarte o Teshub. Algunas tradiciones la consideran hija del dios de la luna, Nana, pero otras la hacen directamente hija de Enlil o de Enki. Su hermana es la diosa del inframundo, Ereshkigal. Astronómicamente se le identificaba con el planeta Venus y esta relación fue traspasada a la mitología grecolatina. Se la representaba mediante una estrella de 8 o 16 puntas, una flor, un león o una mujer a veces desnuda. Su lugar de culto central estaba en Uruk. El número de divinidades secundarias va a seguir creciendo durante la época acádica, ¿vale? Cada vez también aparecen más amuletos, adivinadores y curanderos. La idea del más allá se va volviendo más tétrica, ¿vale? Ya hay una idea de que en el más allá no es solo una continuidad de la vida, sino que los difuntos pasan hambre y frío y si no se cuidan los ritos vuelven para hacer daño a los vivos. Otra variación que ha aportado este dominio semítico sobre el territorio fue que los dioses pasan a ser los encargados de mantener el orden moral, ¿vale? Y ellos son los que introducen aquí la idea de pecado. O sea, por lo cual también estamos viendo que la idea de pecado se introduce antes de que aparezcan los monoteísmos. Que esto es una cosa que yo la veo mucho por ahí, sí, comentada. Pero que no. El paganismo no tiene pecados. Bueno, pues el paganismo acádico de Mesopotamia sí tenían pecado. Obviamente no lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí está. El imperio de Sargón no duró demasiado
Y bueno, porque entre otras cosas su nieto destruye la ciudad de Nippur y como castigo los dioses, se interpreta que como castigo los dioses envían a los Guti, que eran un pueblo del este del Tigris, que habitaba los montes Zagros, ¿vale? Los Guti arrasan y se instalan en los valles. Algunos de ellos, de estos Guti, asumen la cultura acadia, pero en el sur del imperio pues renace Sumeria, ¿no? Renace la parte más antigua, de la mano del rey sacerdote Gudea, que basa su poder en la negociación y en la diplomacia. Luego vendrá la tercera dinastía de Ur, en la que cobrará importancia el dios Nana, de la luna, pero esta ya sería otra historia posterior, ¿no? Aquí es cuando aparece la epopeya de Gilgamesh, Marduk Mitra, que pues necesitaríamos otra entrega. Programa, sí. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias por todo, Baelia, y ahora pasamos a un breve descanso musical para que... Sí. Para que pueda respirar, porque ha sido mucho, pero creo que sobre la canción que va a sonar nos quieres decir algo, ¿no? Sí. ¿Qué nos dices? Os diré algo sobre la canción que va a sonar. Vale, esta canción que va a sonar es una composición de un compositor sirio llamado Malek Jandali, ¿vale? Es una obra moderna, pero está basada en el himno hurrita número 6, ¿vale? El himno hurrita es bastante posterior a lo que hemos estado hablando hoy, ya que es del 1400 antes de nuestra era, pero es la primera obra completa anotada de la historia, la primera que se conserva. El himno hurrita está dedicado a Nikal, que es una diosa de los huertos, es esposa del dios Luna de la época, y es la equivalente en épocas posteriores de Nigal, que sería la madre de Inanna y de Ereshkigal. Bueno, pues muchas gracias y aquí os dejamos con el himno hurrita número 6, que esta pieza se llama, si no me equivoco, Ecos de Ugarit. Ecos de Ugarit.
Bueno, pues seguimos con el tema de Inanna. Volvemos. Vale, en la mitología sumeria, Inanna era la diosa del amor, de la guerra y protectora de la ciudad de Uruk. Con la llegada de los acadios, Inanna se sincretiza con la diosa Istar. Asociada con el planeta Venus, se le identifica con la diosa griega Afrodita y con la Astarte fenicia. Según la mitología sumeria, Inanna era hija de Nanar, o Sin en acadio, dios de la luna, y Ningal, la gran dama, la luna, a la cual, pues en una versión posterior, es a la que se dedica el himno urrita que acabamos de escuchar. También Inanna se supone que es hermana gemela de Utu, conocido en acadio como Shamash, un dios solar. El consorte de Inanna fue Dumuzi, semidios y héroe de Uruk, que recibe el nombre de Tamuz en acadio y que deviene un dios de la vegetación que muere y renace. En la mitología sumeria, un me, o parsu en lengua acadia, era un decreto inmutable de los dioses que fundamentaba las instituciones sociales, las prácticas religiosas, las tecnologías, los comportamientos y costumbres que hacían posible la civilización, tal como los sumerios la entendían. Eran leyes fundamentales que garantizaban el equilibrio del universo y con ello la sociedad. No todos los mes tienen características admirables o deseables, porque junto a funciones como la heroicidad o la victoria, también encontramos cosas como la destrucción de ciudades, la falsedad o la enemistad. Aparentemente, los sumerios consideraban los males y pecados como una parte inevitable de la vida de la humanidad, decretos divinos e inescrutables que no debían ser cuestionados. Curiosamente, los mes son representados como objetos físicos de algún tipo. Algunos de ellos eran realmente objetos físicos, como es el caso de instrumentos musicales, pero otros eran conocimiento tecnológico, como la cestería, o abstracciones como la victoria. Los mes eran poseídos originalmente por el dios Enlil y luego entregados para su custodia al dios de la sabiduría Enki, quien los gestionaba en los distintos centros sumerios, comenzando con su propia ciudad de Eridu. Después de una considerable autoglorificación por parte de Enki, Inanna, que en algunas versiones aparece como su hija, se queja de que ha dado poca importancia a sus esferas de influencia divina. Enki hace lo posible por aplacarla, señalando a aquellos que ella, o sea, los mes que Inanna ya tiene. Inanna es deidad tutelar de Uruk y desea aumentar su influencia y gloria trayendo los mes desde Eridu. Sería llevar a los mes, que ellos lo consideran como un objeto físico, desde la ciudad de Eridu a la ciudad de Uruk, que era la que protegía a Inanna. Para ello, Inanna viaja al santuario de Enki, en Eridu, en su barca de los cielos, e invita a un banquete a Enki con la intención de emborracharle y poder hacerse con los más de 100 mes que éste poseía. Anda que no. Claro. Tras el engaño, parte en barco con los mes robados hacia Uruk. Cuando Enki se da cuenta del hecho, intenta recuperarlos, pero la diosa rechaza a sus emisarios con conjuros mágicos y al final, pues el dios desiste. Finalmente, como es un dios sabio y reflexivo, no se enfada con Inanna e incluso más adelante pues le ayudará, ya que como el primer fuego, los mes pueden distribuirse sin perder su valor y función. Inanna es el primer, digamos, en este aspecto sería el primer Prometeo o héroe civilizador, ¿vale? Pues su conocimiento deriva de un robo, de dar algo que en principio estaría vetado a la humanidad. En este caso no estaría vetado a la humanidad, estaría vetado a los ciudadanos de Uruk. Algunos me pues serían la soberanía, la divinidad, el trono real, la dignidad del pastor, la divina señora y otras dignidades sacerdotales, la verdad, el descenso al inframundo, el ascenso del inframundo, el diluvio, las relaciones sexuales, la prostitución, las artes, la sala de adoración, la música, la función de los ancianos, la calidad del héroe, etcétera. O sea, hay una serie de abstracciones, desde objetos concretos hasta abstracciones que ellos consideraban decretos divinos, que venían de los dioses. Curioso. Y entonces ya llegamos al tema del descenso de Inanna. El tema central de este mito es el descenso de la diosa de la fertilidad, sería la Inanna sumeria o la Istar acádica, al reino de los muertos, su encuentro con las fuerzas del inframundo, entre las que está su hermana Esquigal, y las consecuencias de su ausencia y su retorno a la tierra de los vivos. A la mayoría os puede sonar algo parecido también con Perséfone, y con muchas modificaciones vemos en esta historia el origen del mito del descenso de la diosa empleado por algunas tradiciones Wicca, que creo que lo leímos en el primer o el segundo programa de Encrucijada. Pues bien, en este caso, Inanna es el primer caso de descenso a los infiernos que se conoce en una mitología. Pero luego está todo el tema del chamanismo, que también lo tocaríamos aparte. Sobre la versión que os vamos a leer, no se explican los motivos por los que Istar desciende, y solo al final se menciona a su amante Tamuz, Dumuzi, que regresa con ella del inframundo. Posteriormente, este dios de la vegetación se equiparará a Atis o a Adonis. Bueno,
Pues vamos a proceder a la lectura, que la verdad es que promete. Dice así: a la tierra sin regreso, el reino de Ereshkigal, Ishtar, hija de Sin, dirigió su espíritu. Sí, la hija de Sin dirigió su espíritu a la casa sombría, morada de Irkala, a la casa de la que no sale quien entra, al camino que carece de retorno, a la casa en que los que entran están sin luz, donde el polvo es su vianda y arcilla su comida, donde no ven luz, residiendo en tinieblas, donde están vestidos como aves, con alas por vestido, y donde sobre puerta y cerrojo se esparce el polvo. Cuando Ishtar llegó a la puerta de la tierra sin regreso, dijo estas palabras al portero: Oh portero, abre tu puerta para que pueda entrar. Derribaré la puerta, destrozaré el cerrojo, quebrantaré las jambas, moveré los batientes, levantaré los muertos, comiendo a los vivos, hasta que los muertos superen a los vivos. El portero abrió la boca para hablar, diciendo a la loa de Ishtar: Detente, mi señora, no la derribes. Anunciaré tu nombre a la reina Ereshkigal. El portero entró diciendo a Ereshkigal: He aquí tu hermana Ishtar espera en la puerta, la que celebra los grandes festivales, que agita lo profundo ante Ea, el rey. Cuando Ereshkigal oyó esto, su cara palideció como un tamarindo talado, en tanto que sus labios se oscurecían como una caña cunignu aplastada. ¿Qué guió su corazón hasta mí? ¿Qué impelió su espíritu hasta aquí? ¿Tendré que beber agua con los Anunnaki? ¿Habré de comer arcilla por pan, beber agua cenagosa por cerveza? ¿Habré de llorar a los hombres que dejan sus mujeres detrás? ¿Habré de llorar a las muchachas que fueron arrancadas del regazo de sus amantes? ¿O habré de llorar al tierno pequeñuelo que fue enviado antes de su tiempo? Anda, portero, ábrele la puerta. Trátala de acuerdo con las antiguas reglas. Fue el portero a abrirle la puerta. Entra, señora mía, que Cutá se pueda alborozar por ti, que el palacio de la tierra sin regreso se alegre de tu presencia. Cuando la primera puerta le hizo cruzar, arrebató y quitó la gran corona de su cabeza. ¿Por qué, portero, quitaste la gran corona de mi cabeza? Pasa, señora mía, así son las reglas de la dueña del mundo inferior. Cuando la segunda puerta le hizo cruzar, arrebató y quitó los pendientes de sus orejas. ¿Por qué, portero, quitaste los pendientes de mis orejas? Pasa, señora mía, así son las reglas de la dueña del mundo inferior. Cuando la tercera puerta le hizo cruzar, arrebató y quitó las cadenas de su cuello. ¿Por qué, portero, quitaste las cadenas de mi cuello? Pasa, señora mía, así son las reglas de la dueña del mundo inferior. Cuando la cuarta puerta le hizo cruzar, arrebató y quitó los adornos de su pecho. ¿Por qué, portero, quitaste los adornos de mi pecho? Pasa, señora mía, así son las reglas de la dueña del mundo inferior. Cuando la quinta puerta le hizo cruzar, arrebató y quitó el ceñidor de piedras de alumbramiento de sus caderas. ¿Por qué, portero, quitaste el ceñidor de piedras de alumbramiento de mis caderas? Pasa, señora mía, así son las reglas de la dueña del mundo inferior. Cuando la sexta puerta le hizo cruzar, arrebató y quitó las abrazaderas de sus manos y pies. ¿Por qué, portero, quitaste las abrazaderas de mis manos y pies? Pasa, señora mía, así son las reglas de la dueña del mundo inferior. Cuando la séptima puerta le hizo cruzar, arrebató y quitó el calzón de su cuerpo. ¿Por qué, portero, quitaste el calzón de mi cuerpo? Pasa, señora mía, así son las reglas de la dueña del mundo inferior. Así que Ishtar hubo descendido a la tierra sin regreso. Ereshkigal la vio y saltó violentamente a su presencia. Ishtar, sin retroceder, voló hacia ella. Ereshkigal abrió la boca para hablar, diciendo estas palabras a Namtar, su visir. Ve, Namtar, enciérrala en mi palacio. Suelta contra ella, contra Ishtar, las 60 miserias. Miseria de ojos contra sus ojos. Miseria de los costados contra sus costados. Miseria del corazón contra su corazón. Miseria de los pies contra sus pies. Miseria de la cabeza contra su cabeza. Contra cada parte de ella, contra todo su cuerpo. Después de que la señora Ishtar hubo descendido al mundo inferior, el toro no cubre a la vaca, el asno no monta a la burra, el hombre no fecunda a la doncella, el hombre yace en su cámara, la doncella yace sobre su costado. La apariencia de Papsukal, visir de los grandes dioses, era decaída, su cara estaba nublada, vestía de luto, largo cabello llevaba. Avanzó Papsukal ante Sin, su padre, llorando, deslizándose sus lágrimas delante de Ea, el rey. Ishtar bajó al mundo inferior, no ha subido. Desde que Ishtar bajó a la tierra sin regreso, el toro no cubre a la vaca, el asno no monta a la burra, el hombre no fecunda a la doncella. El hombre yace en su cámara, la doncella yace sobre su costado. Ea, en su sabio corazón, concibió una imagen y creó a Shunamir, un eunuco. Presto, a Shunamir, dirige tu rostro a la puerta de la tierra sin regreso. Las 7 puertas de la tierra sin regreso se abrirán para ti.
El esquigal te verá y se alborozará de tu presencia. Cuando su corazón se aquieta, su talante es alegre. Que pronuncia el juramento de los grandes dioses. Después levanta tu cabeza, atendiendo a la bolsa de agua de vida. Te ruego, señora, permite que me den la bolsa de agua de vida, para que su agua pueda yo beber. En cuanto el esquigal oyó aquello, se golpeó el muslo, se mordió el dedo. Me pediste algo que no debe demandarse. Ven, Asushunamir, decretaré para ti un hado que no se olvidará, un hado para ti que no se olvidará en la eternidad. La comida de los albañales de la ciudad será tu comida, los desaguaderos de la ciudad serán tu bebida, la sombra de la pared será tu paradero, el umbral será tu habitación, los fatuos y los sedientos abofetearán tu mejilla. El esquigal abrió la boca para hablar, diciendo estas palabras a Namtar, su visir. Vamos, Namtar, llama al Palacio de Justicia, adorna los umbrales con piedra de coral, entra a los Anunnaki y siéntalos en tronos de oro, salpica Ishtar con el agua de vida y llévatela de mi presencia. Se fue Namtar, llamó al Palacio de Justicia, adornó los umbrales con piedra de coral, hizo sentar a los Anunnaki, sentólos en tronos de oro, roció Ishtar con el agua de la vida y se la llevó de su presencia. Cuando la primera puerta le hubo hecho cruzar, le devolvió el calzón de su cuerpo. Cuando la segunda puerta le hubo hecho cruzar, le devolvió las abrazaderas de sus manos y pies. Cuando la tercera puerta le hubo hecho cruzar, le devolvió el ceñidor de piedras de alumbramiento de sus caderas. Cuando la cuarta puerta le hubo hecho cruzar, le devolvió los adornos de su pecho. Cuando la quinta puerta le hubo hecho cruzar, le devolvió las cadenas de su cuello. Cuando la sexta puerta le hubo hecho cruzar, le devolvió los pendientes de sus orejas. Cuando la séptima puerta le hubo hecho cruzar, le devolvió la gran corona de su cabeza. Si no te paga el precio del rescate, hazla volver. En cuanto a Tamuz, el amante de su juventud, lávale con agua pura, úngele con aceite suave, vístele con una prenda roja, deja que taña una flauta de lapislázuli, que las cortesanas giren a su melodía. Después de esta lectura me gusta el mito mucho, la verdad, es bonito. Vamos a ir un poco en versión express para hablar de Ishtar y Enheduanna, ¿vale? Uh-huh. Enheduanna vivió entre el 2285 antes de nuestra era y el 2250 antes de nuestra era. Fue hija del rey Sargón, del que hablábamos antes, y nombrada suma sacerdotisa del dios lunar Nana, Enur. Sus himnos a la diosa Inanna son una de las primeras manifestaciones literarias conservadas, siendo la primera autora conocida por la historia. No la primera mujer, sino la primera persona que firma los escritos con su nombre. Los himnos muestran una relación personal con la divinidad y son la manifestación verbal más temprana de una conciencia individual acerca de la vida interior. Enheduanna veneró especialmente a la diosa a la que van dirigidos sus himnos y jugó un destacado papel en la fusión de las figuras de la Ishtar acadia y la Inanna sumeria. Su himno más famoso, el Nim Mesara, fue escrito como una petición a la diosa, al haber sido desplazada de su cargo de suma sacerdotisa por la rebelión del rey sumero Lugal-Anne. Y dice: Yo, la que alguna vez se sentó triunfante, fui arrojada del santuario. Como una golondrina, Lugal-Anne me hizo volar por las ventanas, y mi vida se fue consumiendo. Soy tuya, siempre será así, aunque tu corazón se enfríe para mí, he experimentado tu gran castigo. De acuerdo con Annette Gold, el pueblo sumerio creyó que el Nin Mesara fue escrito de un modo tan efectivo que las plegarias a Inanna obtuvieron como respuesta las 9 victorias que dieron fin a las batallas entre sumerios y acadios. Tras estas victorias, Enheduanna recuperó su puesto como suma sacerdotisa de Nana. El Nin Mesara fue venerado como texto sagrado y 500 años después de la muerte de Enheduanna aún se empleó como un texto copiado por los escribas durante su formación. Bueno, pues muchas gracias por todo, Baelia. La verdad ha sido interesantísimo, las cosas como son. La verdad es que este tema da para mucho. Sí, yo tenía bastante más. Sí, tenemos un montón más, las cosas como son. Pero bueno, queridos oyentes, tenemos que deciros que se nos acaba el programa, vamos.
que aquí termina nuestra misión de hoy y esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Os prometemos que la reflexión que ha traído hoy Baelia, que yo la he leído y la verdad personalmente me ha gustado mucho, la compartiremos sin falta el programa siguiente, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues ya veremos cómo organizamos. Respecto ¿vale? a la agenda, lo único que hay que decir es que los eventos que hay son los que ya se anunciaron la semana pasada, que son los que se hacen en Casa de Izalde. Sí, los cursos de Casa de Izalde, que igual luego os ponemos un enlace en nuestro muro de Facebook. También, a ver, cosillas que tenemos por ahí pendientes. Saludamos a Marta Pérez, sí. Desde aquí. Gracias, aunque nos escuches en el coche... Sabemos que tejes. Sabemos que tejes. Ya hace ganchillo. Y muchas gracias por escucharnos, como no. Miraremos lo de... A ver, Marta nos había sugerido que hiciéramos una sección de libros, de recomendación de libros. Entonces veremos a ver qué se nos ocurre al respecto. Sí, vale. Y bueno... También queríamos dar las gracias a Galo Ortiz. Exactamente. Que nos ha prestado parte de las músicas que habéis escuchado de fondo. Pues son... Galo es un compositor mexicano, nos las ha pasado. Os pondremos también el enlace a las piezas y si os gustan, que sepáis que el próximo sábado hace un concierto que es la Cátedra de Alumnos de Leonardo Coral, allí en la Escuela Nacional de Música del Distrito Federal. Y bueno, lo hace en México el concierto, ¿no? Sí, a ver. Sí. Lo digo más que nada porque nuestros la oyentes... La UNAM está en México. Nuestros oyentes creo que muchos son de aquí. Sí, bien. Vale. Bueno, yo es que no he perdido así. Una parte de mí está ahí aún. Vale. Bueno. Y creo que de momento ya está. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a Xavi Casas en el apartado técnico y a Saraño La Radio por acogernos tan bien. Gracias a Eris, que, bueno, cada día se luce más. Sí. O sea, la semana pasada yo la eché de menos. He dicho, tranquila, que ahora que te toca hablar a ti, yo voy a hacer mi presencia. Que además vas a hablar de Tiamat. Doble caos aquí. Exactamente. Y bueno, como no, agradecemos también a nuestros oyentes, los que nos escuchan tanto en directo como online, como las señoras que tejen, como quien sea. Y bueno, no olvidéis que nos podéis encontrar en iVoox, en nuestro podcast, Encrucijada Pagana, que nos podéis seguir por Facebook y cualquier sugerencia que tengáis nos la podéis enviar a encrucijadapagana@gmail.com, a nuestro Facebook y bueno, y si no, también pues podéis venir a vernos a Radio Sardañola, si alguien se anima, nos venís a ver un día a las 6 de la tarde. A ver, por cierto, los días que no va a haber programas. Exactamente. La semana que viene es el último programa antes de las vacaciones de Semana Santa que los cristianos nos obligan a cumplir y que nosotros aceptamos de muy buen grado porque nos apetece un pequeño descansito. Sí. Así que... Si tenéis eventos próximos, aunque no sean en las próximas semanas, para poderlos anunciar, pues os solicitamos que nos los enviéis ya para poderlos meter en el próximo programa, ¿vale? Y que no queden fuera. Y bueno, y ahora pues sí, muchas gracias por todo, Baelia. Voy a despedir, que Sebas, con una invocación a Inanna. Me parece bien. Porque de Neduana, por supuesto. Muy bien. En un minutito. Sí, dilo. La leo, ¿vale? Dice: Tú, la de los mes apropiados, gran reina de reinas, surgida del útero sagrado, suprema por sobre la madre que te hizo nacer. Sabia omnisapiente, señora de todas las tierras, sostenedora de las multitudes, he recitado tus canciones sagradas. Verdadera diosa, llena de mes, aclamarte causa entusiasmo. Misericordiosa, esplendentemente justa, con corazón verdadero he recitado tus mes.